Yo llegué mi cargo de viceministra de Información y Turismo, de alguna manera se lo debo, pues, o de alguna manera, quien me propuso para ese cargo fue Luis Piñerúa. Y era en ese momento el piñeruismo y el Carlos Andresismo, y después fue el lucinchismo, o sea, todos los ismos. Yo, como tú has hablado de Alfaro, que no llegó a ser presidente, pero Alfaro durante el gobierno de Caldera, el segundo gobierno de Caldera, Alfaro tenía más poder que Caldera. Y la verdad bueno, creo que a Carlos Andrés le tumbó un golpe civil. Es decir, él no lo logró derrocar el golpe militar frustrado de Chávez, pero lo derrocó un golpe civil donde tuvieron combinadas varias cosas. También es así que un miembro muy importante, un dirigente muy importante de COPEI, estaba en la oficina de Carlos Andrés Pérez cuando se estaba tomando la decisión en la Corte Suprema de Justicia y le dijo: todo está resuelto, usted no va a ser enjuiciado. Y Rodríguez Corro, que era el presidente de la Corte, era el voto copellano, que se suponía iba a salvar a Carlos Andrés, y el hombre lo que hizo fue jugar doble. Y no, él era un hombre de Caldera y votó en contra, sí, votó para que Carlos Andrés fuera enjuiciado. Señora Paulina Gamos, gracias por aceptarnos la invitación. Yo quería tocar dos temas que quizás sean propicios este año, ¿no? Que por cierto, hoy se están cumpliendo 40 años de los incidentes de Cantaura, ¿no? Y lo que lo conversamos con el comisario Clemente Rojas, que no parte del asunto, pero este año se cumplen 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez. Y algo menos conocido es que se cumplen también 100 años del nacimiento de Luis Alfaro Ucero, que quizás no haya sido presidente, no haya sido el político más conocido del país, pero fue un hombre que estuvo al mando de Acción Democrática en un periodo sumamente importante y que su impronta quedó de alguna manera en ese partido y en el país. Entonces yo quisiera comenzar con el tema de Carlos Andrés Pérez. ¿Usted fue Carlos Andresista en algún momento? No, yo no sé si llegaste a leer, yo escribí para el Diario de Caracas, para el Diario de Caracas, yo siempre tengo una confusión, se me van los tiempos de tal cual con el Diario de Caracas, pero de alguna manera ya le ve. Escribí un artículo para tal cual, creo que fue para tal cual, o no sé si para la Gran Aldea, ahorita no estoy clara, pero lo puedes buscar en cualquiera de los dos, que se llamaba CAP, un antes y un después. En ese artículo yo narro mi desencuentro, o sea, mi malísima relación con Carlos Andrés, desde que yo fui viceministra de Información y Turismo desde el año 1977 al 78. Luego yo tengo hasta una foto donde Carlos Andrés me está regañando delante de Simón Alberto González, porque supuestamente el ministerio no servía, el ministro era Diego Arria. Y luego, su segundo gobierno, yo comienzo a escribir artículos muy explosivos en contra del gobierno, en contra de Carlos Andrés, de las medidas, etcétera. Pero cuando llega el golpe de Chávez, cuando ocurre el 4 de febrero, bueno, pues 4 de febrero, inmediatamente después fue el carnaval, y yo estaba recién operada de los pies. Y convocaron una reunión de emergencia del CEN, una reunión urgente yo era miembro del CEN del partido, del Comité Ejecutivo Nacional. Y el presidente del partido era Humberto Cheli y el secretario general era Luis Alfaro Ucero. Entonces, al llegar a la reunión, casi todo el mundo se había ido de fiesta, se había ido de carnaval, como si no pasara nada. Yo creo que no éramos más de 8, 7 miembros del CEN en esa reunión. Y de entrada, Humberto Cheli dijo que había que pedirle la renuncia a Carlos Andrés Pérez. Yo de verdad me sentí no, asombrada, indignada, y bueno, o sea que le vamos a dar la razón a los golpistas. Entonces yo me puse rotundamente, y durante todo el tiempo en que se insistió en el tema de pedirle la renuncia a Carlos Andrés Pérez, yo me opuse. Carlos Andrés lo supo, hubo una reunión en la casona que duró alrededor de 10 horas. Bueno, todos los que estábamos allí nos parábamos, comíamos, tomábamos, conversábamos en la terraza de la casona. Carlos Andrés no se paró ni siquiera para ir al baño en esas 10 horas. Estuvo, bueno, impertérrito allí, esperando, oyendo la discusión entre los que querían sacarlo del CEN, o sea, que renunciara, salir del CEN, no, perdón, del gobierno, que renunciara, y los que nos oponíamos a eso. Curiosamente, Luis Alfaro se oponía a la renuncia, a pedirle la renuncia a Carlos Andrés. Yo me he puesto a pensar por qué se oponía si él después fue la figura central en el juicio a Carlos Andrés. Yo creo que fue eso,
que él quiso que Carlos Andrés fuese enjuiciado, no que el partido lo votara, lo cual de alguna manera lo iba a convertir en un héroe. Pues Carlos Andrés tenía muchos seguidores interna y externamente, sino que él quería que saliera juzgado como un delincuente. Y por eso se opuso siempre a que el partido le pidiera la renuncia, o que así que fue Acción Democrática le pidió la renuncia. Él lo prefirió enjuiciado y destituido. ¿Y usted, cuáles eran los motivos de ese desencuentro con Carlos Andrés Pérez? Porque de Carlos Andrés Pérez se dice que era en efecto un hombre que tenía un gran carisma, que era un hombre muy querido inclusive hasta el día de hoy hay gente que en el propio chavismo es capaz de decir, bueno, que Carlos Andrés tenía unas dotes de liderazgo que de alguna manera no se han visto de la misma forma en otros presidentes. ¿Cuál era la razón del desencuentro entre Decir, mira, Pablo? yo llegué mi cargo de viceministra de Información y Turismo, de alguna manera se lo debo, pues por alguna manera, quien me propuso para ese cargo fue Luis Piñerúa. Y era en ese momento el piñeruismo y el Carlos Andresismo, y después fue el lucinchismo, o sea, todos los ismos que acabaron con el partido. Entonces, de alguna manera yo era piñeruista, es decir, le tenía agradecimiento y estaba dentro de ese círculo de la gente que estaba con Piñerúa. Entonces, yo lo cuento en mi libro. Había muerto Augusto Malaver Villalba, el más importantísimo líder sindical de Acción Democrática, y yo estuvimos pues, después de una misa que hubo a los 8 días, fuimos a su casa donde su esposa tenía pues una especie de ágape para ágape, ¿no? De refrigerio para quienes habíamos ido a la misa, y en ese refrigerio, en ese momento, estaba Rómulo Betancourt con su esposa René Harman. Entonces, Rómulo nos invitó a la doctora Elia Borges de Tapia, que era diputada, la única diputada de Acción Democrática, y a mí, a comer sándwiches en el recién inaugurado Centro Comercial Tamanaco, y siempre recuerdo la forma como él pronunció jamón. Él dijo, allá hace una cafetería donde hacen unos sándwiches de jambón fabulosos. Bueno, nos fuimos a la cafetería y Rómulo comenzó a preguntarme, y creo que fue realmente la razón de la invitación, sobre cómo funcionaba el Diego Arria, el Ministerio de Información y Turismo manejado por Diego Arria. Entonces me dijo, yo le tengo un expediente a Diego Arria. Y me enteré ese día de que él había vetado, o sea, Piñero era el virtual candidato de Acción Democrática, el candidato presidencial, y él deseaba que Diego Arria fuese su jefe de campaña, ya que había sido tan exitoso al estar en la campaña de Carlos Andrés. Pero Rómulo Betancourt lo vetó. Entonces eso produjo dentro del Ministerio de Información y Turismo toda una especie de revolución. Diego Arria se fue por un mes indignado del país. Ahí fue donde Carlos Andrés me regañó porque el ministerio no servía. Yo le dije, bueno, pregúntele a Diego Arria, yo no soy la ministra. Después de eso, bueno, el personal, gran parte del personal del ministerio, pues de los directivos, se cuadraron con Jaime Luchinche en contra de Piñerúa. Una de las personas que trabajaba allí me grabó conversaciones, me metió un aparato ahí en el teléfono para grabarme conversaciones donde yo me expresaba en forma negativa, tanto de Diego Arria como de Carlos Andrés. Entonces lo llevaron a tal, pues por ahí vino la molestia, y un momento en que Piñerúa me dijo, mira, yo te aconsejo que renuncies. Renuncia, tienes una relación tensa, el presidente Pérez no te quiere más en ese puesto, renuncia y tú vas a venir a trabajar conmigo en la campaña electoral cuando yo sea candidato. Bueno, esa fue la historia. Luego, después, bueno, ya nosotros no teníamos ninguna buena relación, hasta que ocurrió lo que ocurrió, pues hasta que ocurrió el golpe, ocurrió lo que ya te conté, de que hubo un movimiento dentro de Acción Democrática para pedirle la renuncia, y yo me opuse rotundamente, y Carlos Andrés me oyó en esa reunión de las 10 horas con todos mis argumentos. Después de eso me invitó un día a desayunar a Miraflores, y por cierto, ese día me habló mal de todos los dirigentes del partido, incluidos todos esos que eran sus muchachos, pues la gente que lo rodeaba. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor cuando yo salga de aquí va a hablar peste de mí, pero bueno. Pero él tenía una opinión bastante despectiva, esa es la palabra, de la dirigencia de Acción Democrática. En gran parte tenía razón en gran parte, se había mediocrizado mucho. Si uno veía quiénes eran los diputados, yo fui diputada en mi primer periodo durante el gobierno de Lucincho, o sea, del año 83, del año 70, ¿vale? 83. 84 al 89, ¿no? Fue mi primer periodo como diputada. Y realmente no es que fueran, o sea, unas lumbreras, unos premios Nobel, pero era gente que los partidos elegían, o sea, por lo menos Acción Democrática y COPEI elegía, quienes elegían a los diputados eran realmente el CEN del partido, y trataba de buscar las personas más calificadas, alguien que supiera de petróleo, alguien que fuera un médico importante,
o que fuera sanitarista, otro que fuera especialista en educación, es decir, trataba de educar. Cuando comenzó, en ese periodo todavía las cosas eran así. Después de la elección esa directa, que fueron las secretarías generales del partido las que comenzaron a elegir los diputados, se mediocrizó muchísimo la calidad pues, de los miembros del Parlamento. Ya, te doy un ejemplo. Siendo Acción Democrática el partido que nacionalizó el petróleo y el hierro, no había, cuando en el último periodo, o sea, durante el gobierno de Caldera, no había un solo diputado de Acción Democrática que supiera algo de petróleo. El único que sabía hasta ese momento era Arturo Hernández Grisanti, que decidió, quiso ser senador, pasó al Senado. Entonces, cuando había un debate sobre petróleo, donde estaba Humberto Calderón Berti y otros miembros de COPEI que sabían de petróleo, había que incorporar a un suplente llamado Napoleón Lista, suplente por el Estado de Suárez, para que él interviniera en el debate, en la discusión. Entonces, un partido así, bueno, por eso él tenía un concepto bastante despectivo, tanto de la dirección nacional como del Parlamento. Y para darte un ejemplo, el día el día del Caracazo, que era un lunes, cuando comenzó el Caracazo, los lunes se reunían las direcciones nacionales de los partidos y nosotros estábamos reunidos, la Dirección Nacional de Acción Democrática, y Alejandro Izaguirre, que era el ministro de Relaciones Interiores, tenía por costumbre una cosa que, bueno, la inauguró, de asistir a las reuniones del CEN. Alrededor de las 1 de la tarde, 1:30, le pasaron un papelito, una secretaria, él se levantó y se fue sin decir una palabra. En un momento determinado yo salí para ir al baño y las mujeres periodistas, que eran la mayoría de quienes cubrían el partido, me empezaron a preguntar que qué opinaba sobre lo que estaba ocurriendo, y yo que no sabía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo, porque ahí lo que estábamos discutiendo era un pleito en un consejo municipal en Tucuciapó, no sé dónde, sin ninguna importancia, mientras el país estaba comenzando a estar en llamas. Bueno, claro, cuando salí de allí a las 2 de la tarde para ir a mi casa, comencé a ver los destrozos, los negocios cerrados, encendí el televisor, vi lo que estaba pasando, los saqueos. Bueno, en verdad, yo creo que eso fue para mí fue como, yo creo que ese fue el fin de la ilusión democrática, no el golpe de Chávez. Sin eso no hubiera, sin el Caracazo no hubiese habido golpe de Chávez. Sin el Caracazo no hubiese habido. Entonces, perdón. Bueno, entonces, es decir, sin el Caracazo no hubiese habido golpe de Chávez. Entonces, bueno, mira, ¿qué te digo? Sí, en mi opinión, ese fue el fin de la ilusión democrática. Sí. Y, bueno, no sé, espero tu pregunta. El tema de la cuestión interna en Acción Democrática, sobre todo con este tema del carlosandresismo y de los ismos que fueron surgiendo. Entonces el piñeruismo, el lucinchismo, el carlosandresismo y toda aquella cosa. Bueno, después inclusive se habló de alfarismo. ¿Por qué, si Carlos Andrés Pérez era un líder tan importante y una figura tan importante para el partido, no pudo su tendencia tomar el control del partido con Héctor Alonso, que fue candidato a la Secretaría General, y con las demás fichas? ¿Por qué le fue tan difícil tener una posición como esa en el partido? Porque él tenía una posición importante en el partido, pero en este caso el alfarismo unido al lucinchismo y tal era más poderoso. Sí, éramos todos. Mira, te pongo un ejemplo. Yo aspiré a ser miembro del CEN del partido en una campaña que yo creo que no la hacían ni los hombres, modestia aparte. Yo visité las 25 seccionales del país porque incluso el Departamento Femenino de Acción Democrática se oponía a mi candidatura. O sea, las mujeres contra la única mujer que aspiraba. Y no sé por qué, porque realmente yo lo que estaba era proponiendo cuando hacía esa gira que se aprobara en el reglamento del partido una norma que estableciera una cuota obligatoria de participación de las mujeres en, los distintos estratos pues, de la organización partidista. Entonces, ¿qué sucede? Allí, bueno, las personas que estaban con Cincho, con el Carlos Andresismo, en las distintas seccionales del partido, estaban contra mí. Y Carlos Andrés Pérez reunió a los delegados la noche anterior a la elección, que creo que fue la única elección limpia, transparente que hubo en el partido, para decirles que no votaran por mí porque yo era sionista. Él no dijo judía, dijo sionista. Y realmente al día siguiente los diputados, los delegados me decían, ¿pero qué es eso? Que tú eres comunista. Que nadie entendía lo que era sionista. Bueno, lo cierto fue que yo gané. En contra de con el apoyo de Piñero, yo gané. Fuimos electas 3 mujeres, una que era apoyada por Jaime Lucinchi, que era Lilia Gómez,
otra que era apoyada por Carlos Andrés, que era Teo Camargo, y yo que tenía el apoyo de Piñerúa, compartido con Elia Borges de Tapia, que no. Pero quedamos 3 mujeres en la dirección nacional y hubo mujeres en todos los estratos de la dirección partidista. Entonces, bueno, fíjate, Carlos Andrés no me quería para nada. Después de eso las cosas cambiaron, pero Alfaro tenía muchísima influencia en el partido. Y bueno, mira, yo como tú has hablado de Alfaro, que no llegó a ser presidente, pero hubo Alfaro durante el gobierno de Caldera, el segundo gobierno de Caldera, Alfaro tenía más poder que Caldera. Yo era vivo, pues, yo trabajaba además en la oficina muy cerca de Alfaro, y yo veía desfilar a todos los ministros, ahí desfilaba Teodoro Percoff, el presidente de PDVSA, todos los directivos, los presidentes de todas las empresas del Estado y de los ministerios desfilaban a pedir la anuencia de Alfaro para cualquier ley que a ellos les interesara o algo que les interesara, que se discutía en el Congreso o el presupuesto, lo que fuere. O sea, cualquier decisión que se iba a tomar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, tenía que pasar por acción democrática y al mismo tiempo por la aprobación de Alfaro. Alfaro llegó a ser tan influyente. Yo creo que te lo dije antes, tuvo más poder que Caldera durante ese gobierno. Ahora, antes de llegar al gobierno de Caldera, hay un suceso importante que hasta el día de hoy se reclama, que fue la destitución de Carlos Andrés Pérez del poder y su enjuiciamiento, e inclusive su encarcelamiento. Y hoy en día hay una especie de ola reivindicativa de Carlos Andrés Pérez que intenta establecer que en efecto ese hecho de haber sacado a Carlos Andrés Pérez de la presidencia le abrió las puertas a una serie de sucesos que terminaron con la elección de Hugo Chávez o con la llegada del chavismo, por lo que significó eso para las instituciones. Visto hoy en perspectiva, por supuesto, siempre es difícil, pero ¿cómo lo evalúa Paulina Gamos viendo lo que vivió en aquel momento? No, eso fue una tragedia nacional, creo que fue una tragedia para Venezuela, una tragedia para Acción Democrática, por supuesto. Creo que fue el principio del fin de Acción Democrática y también de COPEI, o sea, del bipartidismo. Pero eso no fue la única razón por la elección de Hugo Chávez. Aquí había ya durante todo el gobierno del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, tuvo todo un movimiento, especialmente después del Caracazo, un movimiento encabezado por los notables, por varios medios de comunicación como Radio Caracas Televisión, El Nacional, otros medios, sobre todo Radio Caracas Televisión y El Nacional, una campaña en contra ni siquiera de Carlos Andrés Pérez, en contra de la democracia. Fue lo que se llamó la antidemocracia o no sé, yo no recuerdo exactamente cómo le decían, pero realmente fue una campaña en contra del sistema democrático. Se lo dije el otro día en un Zoom a Marcel Granier muy directamente. Dije, ustedes creyeron que acabando con Acción Democrática y COPE iban a entrar a gobernar. No se tomaron la molestia de formar un partido de centro derecha o como quisieran llamarlo, que tenía perfecta legitimidad si lo hubieran creado. ¿Y por qué no ustedes eran de centro derecha? ¿Por qué no podían crear un partido de derecha o de centro derecha? Pero prefirieron acabar con los partidos creyendo que ustedes iban a llenar el vacío y el vacío lo llenó Chávez. Entonces hubo el golpe de Chávez del 4 de febrero no hubiera ocurrido, ya te dije, sin el Caracazo, pero sin el ambiente que surgió después del Caracazo, encabezado por los notables y por los medios que comenzaron a destruir todo lo que Carlos Andrés hacía, todo su programa de gobierno, todo lo que, es decir, todo lo que, y eso lo ligaban con la democracia, o sea, la democracia no sirve. Pero hay algo que siempre hay que repetir. Carlos Andrés Pérez sale del poder con una participación de Acción Democrática que votó a favor de su salida del poder. Claro, Carlos Andrés Pérez. Es decir, que los notables y los canales pudieran haber hecho mucha labor, pero Carlos Andrés Pérez Acción Democrática lo dejó caer. No, pero espérate un momentico. Acción Democrática dentro de Acción Democrática hubo la mayoría, la gente de Alfaro. A pesar de que yo era muy cercana a Alfaro, pero la gente de Alfaro votó por la expulsión o por el enjuiciamiento de Carlos Andrés. Yo no. Yo nunca voté, yo a esa reunión en la que se decidió votar, destituir a Carlos Andrés, o votarlo del partido, expulsarlo, yo voté en contra. Nunca estuve de acuerdo con eso, como nunca estuve de acuerdo con lo que lo destituyeran o le pidieran la renuncia, es decir, yo voté en contra de eso. Y me alegro muchísimo de haberlo hecho. A pesar que te digo de que yo era de las personas muy cercanas al Alfaro, también así que después en la candidatura de Alfaro yo fui la jefe de medio de su campaña. Él me encargó además las jornadas programáticas de Acción Democrática que se hicieron en 1998, perdón, 88, estoy un poco confundida con las fechas, es decir, antes de las elecciones,
Y la verdad, 87. Y la verdad bueno, creo que a Carlos Andrés le tumbó un golpe civil. Es decir, él no lo logró derrocar el golpe militar frustrado de Chávez, pero lo derrocó un golpe civil donde tuvieron combinadas varias cosas. También es así que un miembro muy importante, un dirigente muy importante de COPEI, estaba en la oficina de Carlos Andrés Pérez cuando se estaba tomando la decisión en la Corte Suprema de Justicia y le dijo, todo está resuelto, usted no va a ser enjuiciado. Y Rodríguez Corro, que era el presidente de la Corte, era el voto copellano, que se suponía iba a salvar a Carlos Andrés, y el hombre lo que hizo fue jugar doble, y no, él era un hombre de caldera, y votó en contra, sí, votó para que Carlos Andrés fuera enjuiciado. Todo eso además se complementa con otra conseja, que Acción Democrática o el aparato de Acción Democrática que dirigía Alfaro Usero quería sacar a Carlos Andrés del poder porque no se sintió incluido en el gobierno de Carlos Andrés, que Carlos Andrés no gobernó con el partido. ¿Eso es verdad? ¿Por qué no gobernó con el partido? ¿A qué se refiere eso? Es verdad, porque ya te conté antes el desprecio de él, en cierto modo justificado, ¿sí? Porque mira, había muchas mediocridades dentro de la Dirección Nacional y dentro del partido, de los diputados, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurrió? Carlos Andrés decidió corregir los errores que cometió en su primer gobierno. Pero, ¿cómo los iba a corregir? Nombró a todos estos jóvenes muy talentosos, Moisés Naguín, Rodríguez, ¿cómo se llama? Miguel Rodríguez. Miguelito Rodríguez, bueno, después vino Ricardo Hausmann, pero estaba también la señora Egley Turbe de Blanco, estaba, a ver, todos los que llamaron los IESA Boys y tal, que eran excelentes, técnicos excelentes en su trabajo, pero que no tenían nada que ver con política. Y ese desprecio de Carlos Andrés por su partido, lo sintió el partido. O sea, al fin y al cabo, ¿quién llevó a Carlos Andrés a la presidencia? En dos oportunidades, el Partido de Acción Democrática. O sea, te lleva un partido a la presidencia y tú te divorcias de ese partido y lo mandas para el carrizo. No, eso no podía ser, eso no debía ser. Y eso causó mucha indignación dentro del partido y comenzó entonces ese movimiento para serrucharlo, bueno, como se dice vulgarmente, coloquialmente, serrucharle a Carlos Andrés. Y lo lograron, pues lo que decidieron hacer eso, lo lograron. Y mira, yo asistí cuando Carlos Andrés, primero que nada, tú dices, bueno, ¿cómo Carlos Andrés, que era tan importante en el partido, no logró muchas veces? Cuando Carlos Andrés ya es presidente electo, él quiere que David Morales Bello sea el presidente del Congreso. Y un día sábado me llama Octavio Lepage por teléfono y me dice, mira, tú podrás venir el domingo a mi casa, que tengo algo muy importante que hablar contigo. Bueno, yo voy el domingo a almorzar a su casa y me dice, mira, yo mañana necesito que tú, en la reunión del CEN, cuando Carlos Andrés proponga a David Morales Bello como candidato a la presidencia del Congreso, tú propongas que la elección sea secreta. Eso es lo único que te va a pedir, que sea secreta. Bueno, yo, por supuesto, lo hice. Llegó la reunión del CEN, Carlos Andrés propuso a Morales Bello. Bueno, yo le pregunté a Octavio, ¿y eso por qué? Dice, porque yo, si la elección es secreta, yo sé que yo voy a ganar. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Bueno, fue la elección secreta y Octavio Lepage ganó por un voto. Y esa fue la primera derrota que tuvo Carlos Andrés Pérez antes de ser inclusive presidente, ya era presidente electo, pero antes de ser investido como presidente. Esa fue su primera derrota. Te podrás imaginar el cariño que le tenía él junto con David Morales Bello por haberme combinado o haberme compinchado con Octavio Lepage para quitarle la presidencia a Morales Bello. Bueno, y eso sucedió, bueno, mira, pero cuando él nos invita a la primera reunión del partido, ya como presidente, nos invita, creo que fue el 15 de febrero, para una reunión en la casona en la que nos van a presentar el gabinete. Bueno, mira, el gabinete era, bueno, todos estos muchachos bastante importantes, inteligentes, habilidosos, y todo eso, pero que no eran adecos ni sabían nada de política. Y recuerdo, yo había comprado un apartamento y yo pagaba mis cuotas mensuales con un interés que era en ese momento el interés legal, era del 13% y bajo cuerda me cobraban el 18%. Y la doctora Egley Turbe de Blanco, que era la ministra de Hacienda, habló de la liberación del dólar, la liberación del bolívar, la liberación de todos los alquileres, de todas las cosas. Y entonces yo le pregunté, le dije, pero bueno, los intereses, ¿cuánto van a ser? Bueno, los intereses pueden llegar al 50, al 70%. Y bueno, entonces, ¿cuántas personas, entre ellas yo, vamos a perder nuestras viviendas? Porque imagínense, tenemos un sueldo que no va a aumentar, ¿y cómo podemos pagarlo? Bueno, eso va a ser por un tiempito.
El tiempito fue que los intereses subieron al 100% y nos salvamos porque al día siguiente de esa decisión, Aide Castillo y yo propusimos una ley de protección al deudor hipotecario que fue aprobada en forma violenta y que le salvó su vivienda a miles de venezolanos, que ojalá hubiese ocurrido algo similar cuando hubo la crisis de la vivienda en España y cuando la hubo en Estados Unidos, que tanta gente perdió sus hogares. Aquí logramos, de verdad, salvarle su vivienda a miles de venezolanos que habían comprado sus casas con pues, a crédito. Ahora, eso que usted relata, pareciera que había un permanente campo de batalla dentro del partido de gobierno, de evitar que Carlos Andrés Pérez nombrara a David Morales Bello, evitar que entrara un ministro, evitar que entrara un fiscal. Ese ambiente que se vivía allá dentro del partido, era por las pugnas internas o era porque no se estaba leyendo exactamente lo que estaba pasando en el Pero país. en el partido no podían evitar que él nombrara ministros. Lo que hicieron fue molestarse, disgustarse, decir, criticarlo, quizás bombardearlo bajo cuerda, pero quien nombraron ministro era el presidente, no tenía. Quizás en otros momentos, en momentos anteriores, los presidentes consultaban con el partido ciertos nombramientos de ministros, los más importantes, quizás el Minas, quizás el de Relaciones Interiores y tal, pero en este caso, no, pues Carlos Andrés, por supuesto que no consultó absolutamente nada con el partido. Y como tú hablas del caso del fiscal, el caso del fiscal fue realmente, ese sí fue de verdad, por el partido, porque quien propone a Ramón Escobar Salón como fiscal es Gonzalo Barrios. Gonzalo Barrios lo propone y es en esa reunión, ya eso es una anécdota que todo el mundo, una anécdota que ya es muy conocida, en esa reunión en la que Gonzalo Barrios propone a Ramón Escobar Salón, Morales Bello le dice, mire, él va a venir a vengarse, si compran a Morales Bello, va a venir a vengarse por la humillación que le hizo Carlos Andrés en el primer gobierno, lo destituyó de su cargo de canciller cuando venía un avión. Bueno, lo cierto es que así ocurrió. Carlos Andrés no hizo caso, él dijo que no se podía vivir de rencores, y como no se podía vivir de rencores, lo designó. Y tú sabes que Gonzalo Barrios, que tenía un sentido del humor magnífico, decía que Carlos Andrés nombraba a sus colaboradores de la siguiente manera. Él iba en su carro por una avenida y alguien le nombraba a la madre, entonces le decía al chofer, párate un momentico, ¿cómo te llamas para nombrarte ministro? Pues entonces, más o menos con ese estilo fue que nombró, o decidió, él no lo nombró, pero dio su anuencia para que el Congreso nombrara a Ramón Escobar Salón como fiscal general de la República y el vaticinio de Morales Bello se cumplió 100%. Ahora, ya hoy, en este año centenario de Carlos Andrés Pérez, una persona que no fue Carlos Andresista, pero que al mismo tiempo no participó en el linchamiento que hubo contra Carlos Andrés Pérez al final, ¿cómo evalúa Paulina Gamos a Carlos Andrés Pérez hoy? Mira, lo primero que nada fue un demócrata cabal, porque él aceptó todo lo que le pasó, él hubiera podido hacer un poco lo que hace la muy poco honesta Cristina Kirchner en Argentina, inventar un atentado, convertirse en un héroe, que salieran las masas a Acción Democratista a defenderlo. Él se quedó tranquilo, aceptó la decisión de la Corte Suprema de Justicia, aceptó que lo dejaran preso, aceptó la de estar preso en su casa, todas esas cosas las aceptó democráticamente. Por eso yo creo que ese es su mayor mérito, haber sido un demócrata cabal. Ahora, como todo, tuvo errores, tuvo luces, tuvo sombras. Creo que su primer gobierno estuvo lleno de errores. Fue un gobierno donde vino una lluvia de dinero, una hemorragia de dinero que el país no estaba esperando ni preparado para recibir. Sin embargo, él tomó una decisión de crear un fondo para todo ese dinero excesivo, que lamentablemente eso después se debió y no funcionó. Pero, bueno, cometió errores. El cuento de los 12 apóstoles que se lo endilgaron a los 12 apóstoles venían desde la época de Caldera, los 12 apóstoles. Claro, en el gobierno de Carlos Andrés tuvieron mayor auge y sí, la corrupción. Entonces, hay tantas cosas que se dijeron. Uno pasaba por cualquier edificio, esto es de Carlos Andrés, el CCT de Carlos Andrés. Uno iba a España, a Madrid, y las galerías preciadas hablan de Carlos Andrés. Resulta que Carlos Andrés murió en la miseria. Carlos Andrés murió y su familia vive en la miseria, me consta. Su familia vive, toda su familia, que son 10 personas, 12 personas, viven de la pensión que tiene Sonia Pérez en dólares por haber sido funcionaria del Banco Interamericano de Desarrollo, que deben ser $1.500. Hoy eso no tienen ni siquiera un automóvil. Entonces, todo eso que Carlos Andrés llegó, que se volvió millonario, eso es mentira. Y la corrupción, la famosa corrupción de Carlos Andrés, fue uno de los motivos de que mucha gente lo odiara. Mira, después de hoy, cuando cumple 100 años,
la gente lo reivindica, pero con gran nostalgia, de tiempos que no van a volver, porque él tampoco va a volver, son tiempos distintos, así como hay una nostalgia por Rómulo Betancourt, tampoco va a venir gente como Rómulo Betancourt, fueron personas de otra, fueron dirigentes de otros tiempos, de otros momentos, de otra cultura, de otra formación, eso hoy día no lo hay. Es decir, lo que las redes han hecho, lo que ha hecho el cambio que hay en la política, con las redes, con todo lo que es la tecnología moderna, ha convertido a la política en algo totalmente diferente de lo que fue hace 30 o 40 años. Entonces, es importante saber la historia. Saber la historia es muy importante, pero tú no la puedes regresar, no la puedes repetir. Ahora, ya finalmente, hay un personaje que quizás no, como le decía al principio, no fue presidente, no fue ministro, fue constituyente en la constituyente del 46 y fue senador parlamentario. Y mucha gente quizás no lo recuerde ni lo tenga tan presente. Pero hay que hacer una pregunta necesaria. ¿Cómo en un universo donde se encontraban personajes de la catadura de Carlos Andrés Pérez, de Jaime Lucinchi, de Luis Piñerúa, de Carlos Canache Mata, de la propia Paulina Gamos y de tantos otros dirigentes de esa época, termina Luis Alfaro Cero como jefe máximo de Acción Democrática? Porque él fue un gran operador político. Sí, acá Alfaro era un hombre de muy pocas luces, o sea, luces en qué sentido. No era un hombre culto, no tenía, quizás terminó la primaria, pero que nunca hizo bachillerato. Es decir, no era un hombre con formación académica ni nada por el estilo, pero era un gran operador político. Había sido, bueno, el nombre del caudillo se lo puso fue Rómulo Betancourt, de una manera un poco graciosa, el caudillo. Sí, se lo puso y terminó siendo un caudillo. Pero él era operador político y era sumamente hábil. Para ser hábil en política no tiene ni siquiera que haber pasado por la universidad. Y para ser operador político tampoco. Y bueno, fue una tragedia la candidatura de Alfaro, fue una verdadera tragedia. Las únicas dos personas que una vez le dijimos, usted está cometiendo un grave error, fuimos Aristides Hospedales y yo, que éramos además dos de sus consentidos. Y él no nos hizo caso. Una vez hay una anécdota de que fueron Piñerúa y Octavio Lepage a tratar de convencerlo de que no fuera candidato. Y él les dijo, bueno, está bien, yo puedo renunciar a ser candidato, pero Venezuela se perderá un gran presidente. O sea, como te digo, la ceguera que se le produce a los políticos, a muchos políticos, cuando los aduladores empiezan a decir, usted va a ser un presidente maravilloso. Y él estaba rodeado de aduladores que habían hecho muchísimo dinero por contratos y tal, que Alfaro les consiguió. Y entonces esas personas estaban permanentemente diciéndole, usted será un gran presidente. Además, tuvo el apoyo de los 17 gobernadores de Acción Democrática, 18 gobernadores de Acción Democrática que lo apoyaron, que le dieron, sí, usted va, claro, inmediatamente después que vieron a los 4 o 5 meses que él no iba para ninguna parte, que no tenía ningún chance, le quitaron la alfombra. Fueron los primeros que pidieron que Acción Democrática lo quitara, pues lo sacara de la calle, lo cambiara su candidatura y lo sacara incluso del partido, porque él no aceptó renunciar a la candidatura y fue expulsado. Entonces, esto es una especie, no voy a decir que es una tragedia griega, yo no sé si es una tragedia, es un batiburrillo, o qué clase de comedia fue esa que ocurrió de un hombre que cae de todo el poder que tuvo, cae, tú sabes, en la degradación total. Ese fue el gran error de Alfaro. Bueno, el gran error de Alfaro fue el gran error de Alfaro fue no conocerse, pues cuando tú no te das cuenta de que tú no eres, que no tienes las condiciones ni la capacidad para ocupar un cargo como la presidencia. Mira, a mí me tocó vivir todo lo que fue la campaña electoral, y tú te das cuenta cuando estás en una campaña, que el comando de campaña se convierte en un cementerio, que nadie va, tú sabes que ya no tiene ningún chance. Él se negaba rotundamente a que las encuestas, nosotros la conocíamos así. Yo era la jefe de medios y trabajaba con un equipo de creativos brasileños excelente, que hace unas cuñas excelentes. Pero un creativo necesita conocer las encuestas para saber dónde debe afincarse. Y él no permitía que el Seija, que es el papá del actual Seija, entonces Félix Seija, papá, nos mostrara las encuestas. Entonces Félix Seija, papá, se las mostraba a Lewin Pérez, que era el secretario de organización del partido, secretario general del partido, y Lewin Pérez entonces me las mostraba a mí. Entonces uno se daba cuenta que las encuestas, por supuesto, eran fatales. Y el comando de campaña era fatal. ¿Y qué pasa? ¿Por qué
cuando falta como un mes, más o menos un mes para las elecciones, o sea, el Chávez estaba en el 6 o 7% hasta el mes de junio. A partir de junio se despegó, ya pasó como al 40, al 45% de las encuestas, 50. En ese momento pasó algo insólito. Se presentaron en la oficina de Alfaro, Gustavo Cisneros, el señor Camilo de Televen, y creo que don Alberto Rangel, para darle bojotes de dinero a la campaña de Alfaro para que Alfaro no se retirara. Eso fue a favor de Chávez. Eso lo hicieron para que Alfaro no se retirara y para que ganara Chávez. O sea, ya tenían un acuerdo porque pensaban que ellos iban a hacer con Chávez lo mismo que habían hecho con todos los presidentes anteriores. Manipularlos, traerlos a su lado, etcétera, etcétera. Claro, entró un chorro de dinero, pero ya el daño estaba hecho, ya no se podía hacer absolutamente nada. Y después de eso hubo todo un debate en el cual insistió por mucho tiempo Humberto Cheli de que se había hecho esa plata, que Alfaro se la había robado. Eso, por supuesto, no me consta absolutamente nada. Eso era una denuncia permanente de Humberto Cheli sobre ese dinero que entró y que no se supo luego justificar. Usted, después de todo lo que ocurrió, la expulsión y todo aquello, ¿usted logró en algún momento hablar con Alfaro? Porque Alfaro se retiró y No, después de la expulsión, después de que el partido decidió expulsar a Alfaro, yo lo llamé por teléfono a su casa y estaba su hija. Y su hija se convirtió en una especie ¿cómo se llama? Era como una alcabala. O sea, ella no permitía que Alfaro hablara con quien ella no quería que Alfaro hablara. Entonces yo lo llamé por teléfono después de la expulsión para saludarlo, ella no me lo permitió. Claro, vino en la Navidad, yo me fui de viaje, me fui al exterior, regresé, y ya en el mes de enero lo volví a llamar y su hija me volvió a impedir que yo hablara con él, y no lo pude volver a ver, y no pude verlo nuevamente. Él se fue a Maturín y no pude realmente más nunca volver a ver. Pero cumple 100 años este año también y poco se le va a recordar, parece, ¿no? Sí, bueno, mira, de verdad que no, porque tú sabes que nosotros solíamos celebrar los cumpleaños de Rómulo Betancourt, el cumpleaños de Carlos Andrés era toda una fiesta con todos sus seguidores, el cumpleaños, pero tú me dices a mí, me preguntas cuál era el cumpleaños de Jaime Luchinchi, yo no lo recuerdo, eso que yo fui su ministra, no me acuerdo, no recuerdo, y de Alfaro tampoco. Si no se convirtieron en fechas así como emblemáticas dentro del partido. En lo de Carlos Andrés, por supuesto que sí, el de Rómulo también. Bien. ¿Sabes que a Carlos Andrés fue una figura a la que alguien con el que no se podía ser indiferente? Tú o lo querías o lo odiabas, o lo detestabas. Pero ser indiferente frente a él era imposible, porque de verdad era un hombre arrollador, esa es la palabra. Entiendo. Joana Polonea Gama, muchas gracias por esta conversación. Nos ha dado los puntos que necesitábamos. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Daniel. Te voy a mandar el artículo de ese capo, un antes y un después. Genial. No me acuerdo si fue para Tal Cual o si fue para La Gran Aldea. Uno de los dos lo escribí y de verdad que lo escribí desde el corazón porque en verdad, tú sabes que yo me casé ya un amor, no sé si tengo tiempo para decir, pero una especie de romance otoñal. Cuando yo tenía 57 años, mi segundo esposo tenía 62 y era solterón, yo era divorciada. Y bueno, nos enamoramos, hicimos un viaje a Marruecos, una cosa ahí. Y Carlos Andrés estaba preso en su casa, en la casa de allí, de Oripoto. En la Ahumada. En la Armada. Y nos invitó a mi esposo y a mí a cenar. Él estaba con su esposa Blanquita. Éramos los cuatro nada más. Él vestido impecable como estaba siempre, con su corbata y todo. O sea, nos hizo un agasajo a mi esposo y a mí por nuestra boda. Y de verdad que fue como una relación diferente a la que, y sus hijas son muy, es decir, yo tengo una relación cordial con sus hijas, con su familia, sobre todo con Sonia, su hija que es invidente, ella me reconoce donde yo estoy por la voz. Dice, doctora Paulina, ¿dónde estoy? Me reconoce por la voz y yo le tengo un enorme cariño. De verdad que es una familia que está pasando situaciones económicas terribles, a pesar de que su papá fue juzgado como corrupto y todas esas cosas. Así es. Pero muchísimas gracias. No le quito más tiempo. Gracias a ti, Daniel. Y espero que conversemos luego, porque yo este libro me lo he leído ya 2 veces, para que sepa. Sí, bueno. Sí, porque he encontrado algunas cosas interesantes ahí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que pase un feliz día.